Hola, ¿cómo están, estimados estudiantes de la promoción? Vamos a conversar hoy en día sobre otro tema muy importante de la física, que es la mecánica de fluidos. Dentro de la mecánica de fluidos nosotros encontramos a los fluidos. Fluido es todo líquido o gas, ¿ok? Y nosotros vamos a trabajarlo, en este caso, hidrostática. Es el líquido o gas en estado de reposo. Porque tenemos la hidrodinámica, cuando ese líquido o gas está en estado de movimiento. ¿Qué fundamentos tenemos aquí en la hidrostática? Primero vayamos a entender un poquito. La hidrostática es la rama de la mecánica que le decía, que es estudiada por los fluidos, donde los estudiamos en reposo. Puede ser un vaso contenido con alguna sustancia líquida, ¿ok? O alguna sustancia gaseosa. Quien más se ajusta a esto son los líquidos, porque el gas no va a estar contenido acá, va a tratar de ocupar todo el espacio que lo contiene. Muy bien. ¿Qué definiciones importantes debemos de tomar en cuenta aquí? Primero, densidad. La densidad de un objeto se define como la masa entre el volumen que ocupa. Y la densidad, si es masa, kilogramos, es el volumen metro cúbico. Aunque podría ser gramos y centímetro cúbico también. Generalmente gramos y centímetro cúbico lo vemos más en química que en física. En física vemos más kilogramos por metro cúbico. El peso específico. El peso específico es el peso contenido en una unidad de volumen. ¿Ok? El peso se mide en newton y el volumen en metros cúbicos, según el sistema internacional. Luego, otra definición importante es presión y presión hidrostática. Acá hay diferencias, por supuesto. La presión hidrostática se da dentro de un líquido y la presión se da de manera general, generalmente en el aire. La presión es la fuerza sobre área, la fuerza que se aplica sobre una determinada sección transversal. Y la unidad de medida son los pascales, dado que la fuerza está en newton y el área en metros cuadrados, y newton por metro cuadrado me queda pascal. En cambio, la presión hidrostática se da dentro de un fluido, que puede ser líquido o gas, donde en este caso vamos a tomar como ecuación que la presión es la densidad de líquido o gas, gravedad por la determinada altura. Es decir, mientras que un cuerpo o un punto que queremos analizar se encuentra a una determinada profundidad, va a tener una presión hidrostática diferente a otro que se halla a otra determinada altura. Muy bien. No nos olvidemos que en esta parte de la hidrostática vamos a tomar como elemento principal de trabajo el principio de Pascal. ¿Correcto? En el principio de Pascal vamos a tomar en cuenta dos consideraciones, los vasos comunicantes y la prensa hidráulica. Es decir, ¿qué nos dice el principio de Pascal? Que cuando nosotros aplicamos la presión o fuerza sobre esta área, esta va a emitir presión en todos los puntos con la misma intensidad y en diferentes direcciones. Los vasos comunicantes, que nos dice que la presión, por diferente que sea la superficie o el recipiente que lo contiene, a la misma profundidad y de la misma sustancia, tiene el mismo valor. Y en la prensa hidráulica, que nos dice que si nosotros aplicamos una fuerza a esta área, podemos amplificar su valor a otra área que tenga un mayor tamaño y una diferente fuerza. Ese vendría a ser fuerza 1 sobre área 1, fuerza 2 sobre área 2. Muy bien, a continuación, comprueba mis aprendizajes. Primer ejercicio. Determine la columna de agua por encima del punto A si el fluido 2 es mercurio y la densidad del mercurio es 13,6 gramos por centímetro cúbico. Aquí tenemos la figura. Me permiten qué altura hay en esta columna A. Todo lo que tenemos aquí es agua. Lo único que conozco que es lo que está en la superficie, en esta columna 2 es mercurio y tiene una altura de 5 centímetros. Muy bien, entonces le damos solución. Aplicamos el principio de Pascal. ¿Qué nos dice el principio de Pascal? Que la presión a la misma profundidad tiene el mismo valor. Para eso coloco el punto B. Y digo, la presión en A y la presión en B deben de ser iguales. En A, que tengo densidad, gravedad por altura. En B también tengo lo mismo, densidad, gravedad por altura. Las densidades son diferentes porque sobre A tengo agua y sobre B tengo mercurio. La gravedad es la misma, por lo tanto se puede simplificar. La altura es diferente porque la altura que tiene A es distinta a la altura que tiene 2 o que tiene el cuerpo o que tiene el líquido B. Muy bien, simplificamos la gravedad y decimos que la densidad, que es 1, la densidad del agua, si lo trabajamos en gramos por centímetro cúbico, sería 1. La altura no la conozco. La siguiente es 13,6, sigue estando en gramos por centímetro cúbico, y la altura es 5 centímetros. Esto nos permite decir que 1 por h es h y 13,6 por 5 me va a quedar 68 centímetros, y eso vendría a ser la altura que se debe hallar
la columna de agua para el siguiente ejemplo. Muy bien, siguiente situación. Bien, a continuación tenemos el siguiente ejemplo donde me piden calcular las presiones en el punto A y en el punto B del tanque que se muestra. Este es un tanque que lo vamos a considerar herméticamente cerrado, es decir, que no afecta a la presión atmosférica, porque si afectara entonces también tendría que sumarse a nuestros resultados. Muy bien, son sustancias diferentes, este es aceite y este es agua. No nos olvidemos que aquí está en gramos por centímetro cúbico y esto es metros, no es compatible las unidades. Entonces debemos de convertir esto a metros, a kilogramos por metro cúbico, y para eso lo multiplicamos por 1000. Muy bien, damos solución. Primero vamos a hallar para el caso de A. El caso de A es aceite, presión hidrostática, densidad gravedad por altura. La densidad, ya dije, multipliquémoslo por 1000. A multiplicar 0,8 por 1000 me quedaría 800. La gravedad vale 10 y la altura es 2. Por lo tanto, 16 pascales, 16.000 pascales, que es 16 kilopascales. Ahora hablemos del caso B. En el caso B, B se encuentra en este lugar, en lo más profundo de todo ello. B contiene agua, pero sobre esta agua tiene una carga de aceite. Por lo tanto, que la presión en B sería lo que voy a hallar más la carga del aceite que soporta. Es decir, 1000 que es la gravedad, 10 que es la altura, 10 que es la gravedad, 3 que es la altura, más los 16.000 que acabo yo de encontrar. Esto al multiplicar me va a quedar 30.000 más 16.000, me va a dar 46.000, es decir, 46 kilopascales como solución a este problema. Eso vendría a ser la respuesta para el caso de la parte B. Muy bien. A continuación, dice, ¿qué fuerza se aplica sobre una superficie si se sabe que al aumentar la presión en un 10% y reducir su área en un 20%, la fuerza se habría reducido en un 40%? Esto es un problema que tiene dos condiciones, un antes y un después. En el antes nosotros podemos decir que tenemos la fuerza que se llama F, la presión que se llama P y el área que se llama A. Esto se relaciona con la fórmula que dice presión es igual fuerza sobre área. Para la siguiente condición, ¿qué sucede? La fuerza se reduce en 40 newton. Con la presión aumenta en un 10%, quiere decir la presión más el 10% de la presión, es decir 110%, es decir 1,1 P. Luego también tenemos que el área se ha reducido en un 20%, ya no será el 100%, sino el 80%, que en decimal será 0,8. Luego con estos valores reemplazamos en la fórmula presión, fuerza sobre área. El valor de la presión 1,1 P, el valor de la fuerza F menos 40 y el valor del área 0,8 A. Esto pasa a multiplicar 0,88 P por A es igual F menos 40. Pero no nos olvidemos que si el A pasa a multiplicar sería que la F vale P por A. Es decir, todo esto de acá vale F. Entonces 0,88 F es igual a F menos 40. El 40 va para la izquierda, el 0,88 va para la derecha, de tal manera que me va a quedar 0,12 F es igual a 40. Esto pasa a dividir y la respuesta será 333 newton, que es el valor que se le aplicó o la fuerza que se aplica a esa superficie antes de que sucedan todos los cambios que se han producido después. Muy bien, jóvenes, siguiente situación. En la figura determinar el valor de F. Tengo aquí, esta es una prensa hidráulica, fuerza menor a un área menor va a generar una fuerza mayor en un área que tiene mayor, en este caso el émbolo tiene una mayor superficie. No nos olvidemos que nosotros estamos trabajando con el valor de la gravedad 10 y vamos a seguir con eso, a pesar que este problema probablemente se trabaje con otro valor de la gravedad, pero vamos a señalar por qué. Solución. ¿Qué aplicamos? Prensa hidráulica. ¿Cuál es esa relación? Fuerza 1, área 1, fuerza 2, área 2. Fuerza 1, área 1, fuerza 2, área 2. ¿Qué datos tenemos? La fuerza no conozco. El área 0,02 metros cuadrados. En el otro lado 0,98 metros cuadrados y 4000. Pero si era 400, 400 es la masa. Por la gravedad que vale 10, 4000 vendría a ser el peso. No nos olvidemos que el peso, que la fuerza es lo que debo de colocar, no la masa. Y el peso es una fuerza, por lo tanto lo he multiplicado. En tal sentido, el 0,02 pasa a multiplicar con el 4000 y se divide entre 0,98, obteniendo como resultado 81,6 newton. Les dije, si esto lo hubiéramos multiplicado 400 por 9,8, probablemente tu respuesta hubiera sido un número ya no decimal, sino exacto. Pero eso es cuestión de referencia. Nosotros seguimos con ese valor, la gravedad vamos a considerar 10 para nuestros cálculos, ¿de acuerdo? Muy bien, jóvenes, a continuación se te propone dos ejercicios
para que los puedas trabajar tomando en cuenta las características antes mencionadas. No nos olvidemos que aquí hay presión atmosférica, por lo tanto al valor que tú hayas le tienes que agregar los 100 kilopascales. Bien, de esta manera, si la duda persiste, desde aquí ya te hago la invitación a la clase Zoom que tendremos en la siguiente semana. Hay que seguir estudiando. Bendiciones a cada uno de ustedes. Nos vemos, jóvenes. Gracias.